Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo invitarles para que se queden con nosotros a lo largo de estos 30 minutos porque estaremos platicando un par de temas que seguramente les van a llamar la atención. Primero, estaremos hablando sobre la huella de carbono. Hemos escuchado muchas veces esas tres palabras y quizá no tenemos muy claro qué es la huella de carbono, así que lo vamos a estar aprendiendo juntos en el programa. Y en el segundo bloque estaremos hablando de la cartelera de octubre. Ya estamos pues prácticamente despidiendo el mes de octubre, pero hay muchas actividades importantes, estaremos platicando sobre ellas para que en un momento dado sepamos también a dónde acudir para enterarnos de qué es lo que sucede en Puebla. Así que ya lo saben, a través de las redes sociales podemos estar en comunicación de manera muy cercana. Por favor, utilícenlas. Recibimos todas sus sugerencias, todos sus comentarios y siempre lo hacemos con muchísimo gusto. Ya está con nosotros y me da mucho gusto saludar a mi querido Marc Cuellar. ¿Cómo estás, Marc? Qué gusto verte. Hola Gilberto, muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio, un placer verlos nuevamente. Oye, pues, a ver, huella de carbono. La verdad es que yo puedo intuir de qué se trata, ¿no? La huella de carbono que vamos dejando todos los seres humanos en nuestro mundo, pero la verdad es que no lo tengo muy claro, así que soy todo oídos. ¿De qué se trata la huella de carbono? Pues bien, yo creo que le has dado al clavo y efectivamente es una medida, es una herramienta, es una unidad que se ha desarrollado, es un valor que se ha desarrollado y esto surgió desde 1990 en Columbia Británica, precisamente para medir el impacto. Cuando se formó originalmente, se decía, bueno, es que las actividades humanas, todo lo que hacemos, desde nuestras actividades como seres humanos, las empresas cuando hacen fabricación de productos, el consumo general de materiales, en la tarea de todos los días de las organizaciones, genera un cierto impacto al medio ambiente. ¿Y cómo es que podemos medirlo? En los 90, la gran pregunta era, ¿qué era mejor, un pañal desechable o un pañal de plástico? ¿Sí? Y la respuesta es depende. ¿Sí? Ese depende hoy en día, con esta herramienta se ha buscado quitar todos esos factores de, que no están claros. Entonces, hoy en día la huella de carbono también se conoce como huella ecológica, a lo mejor has escuchado ese término también. En ambos casos se está midiendo, digamos, casi lo mismo, pero su aplicación es completamente diferente y el alcance es diferente. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué se escoge el carbón? Sería el equivalente a decir cómo se utiliza el oro en cuanto a monedas, en cuanto a decir las cosas tienen un valor. Hoy en día ya no es el oro, sino sería el dólar, que todo el mundo se indexa o se hace equivalente al dólar. En este caso, el carbón se utiliza porque forma parte de lo que conocemos ya como los gases de efecto invernadero. Ya sabes, con todo lo que es el cambio climático, sabemos que hay los gases de efecto invernadero, los 6 gases principales, repasamos que es el vapor de agua, el CO2, el óxido nitroso, el metano, el ozono, los fluorocarbonos y que son los PFC y los HFC, son gases generados por el ser humano. Entonces, eh, tratamos que esos 6 gases, el impacto que tienen sobre el medio ambiente, se haga equivalente. Entonces, lo que realmente vamos a hablar es la cantidad de CO2 equivalente que se utiliza, que se genera. Entonces, pensemos un ejemplo que nos preocupa a todos. Entonces, vamos a ver la carne, 1 kilo de carne, ¿sí? Entonces, que es algo que vemos todos los días. Entonces, en la kilo de carne lo primero que pensaríamos es, bueno, no es el hecho que me lo coma yo, sino vamos a tener que deforestar, vamos a tener que quitar árboles que están produciendo oxígeno y están absorbiendo CO2, entonces estamos teniendo pérdidas. Tenemos también el alimento de las vacas. Las vacas están generando, producto de su digestión, metano. El metano tiene una capacidad de calor mucho más fuerte que el CO2, entonces se tarda mucho más en la atmósfera y calienta más la atmósfera. Y luego cuando cortas la carne, tienes que darle alimento, agua a la vaca, tienes que bombear el agua, tienes que llevarla, transportarla de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, tienes que hacer todo el proceso del rastro
y transportarla, empacarla y llevarla hasta tu casa. Entonces, cada una de esas actividades va teniendo un impacto al medio ambiente. Y la única forma que se ha encontrado o que se ha propuesto, y yo creo que ha sido muy eficiente, poder comparar, hablar manzanas con manzanas, es esto de cuántos kilos de CO2. Entonces, cuando tú estás transportando la vaca, sabes que estás consumiendo diésel y el diésel te genera ese proceso de combustión, te genera gas, emisiones a la atmósfera. Entonces, calculas cuántos gramos o cuántos kilogramos de CO2 por el transporte. El agua la tienes que bombear. Y así vas armando todo ese inventario y eso es una de las cosas muy importantes. En los 90 se hablaba una huella muy sencilla. Es, ¿cuánto veías lo del pañal, tela o de plástico? Hoy en día realmente tienes que ver hay digamos a dos niveles. Bueno, a diferentes niveles el alcance que te comentaba en principio. Lo puedes ver por la organización, por ejemplo, ahorita en nuestra sesión estamos consumiendo electricidad y hubo una instalación de toda una infraestructura. La electricidad sería, digamos, el gasto directo de CO2. Tú estás generando luz, estás consumiendo luz y ese uso tiene un factor, porque obviamente a lo mejor tú estás en Puebla, tienes energía hidroeléctrica, yo estoy en otra parte del país, tenemos energía solar o tenemos energía carbón. Los kilowatts hora que estamos usando no es la misma cantidad de CO2. Entonces, se tiene que tener inventarios de factores de equivalentes para poder eso. Entonces, eso es una organización. El producto tienes que ver lo que es el análisis del ciclo de vida, que es realmente desde la extracción, la transformación, el uso y la disposición de esos materiales, vas consumiendo energía. Pone la forma más sencilla, todo lo podemos ver también a kilowatts de energía. Entonces, esa energía se transforma a equivalentes de CO2. Luego, en tu vida personal, tú decides si caminas, andas en bicicleta, andas en motocicleta, andas en transporte urbano, o lo haces a nivel eh, superdeportivo, ya sea eléctrico o de diésel. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades generan emisiones y podemos cuantificar la cantidad de CO2. Obviamente no es un cálculo sencillo. Hoy en día, afortunadamente, en las computadoras y las Naciones Unidas pones cálculo de huella de carbono y hay muchísimas aplicaciones que te ayudan a hacer eso. Todas son buenas. La cuestión es que aprendas o empieces a usar una y te midas tus actividades o un producto con la misma herramienta conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, en función de eso, ya en los años 2000, eso comentábamos al principio del huella de carbono, ya tiene casi 30 años. Hubo una época que se buscó hacer un mercado de carbono, ¿sí? Que las toneladas de CO2 se vendieran y se compraran como si fueran acciones. Eso falló, afortunadamente fue en los años, a principios de los años 2000, porque la gente de inversión luego creían que íbamos a vender de toneladas de un día para otro y me voy a hacer rico. Eso no funcionó. De hecho, hace como unos 5 años hay un consorcio global que sí está usando, hace una evaluación completa a la organización, a su ciclo de producto, a los productos que estás generando y en función a eso te van a dar una inversión. Entonces te categorizan como empresa o como organización si eres una empresa amigable al medio ambiente o sostenible y ahí te van a dar tus créditos para tu financiamiento a mejor tasa o no te lo van a dar en función a toda esa sostenibilidad. Entonces, eso es la aplicación a largo plazo. Hoy en día, la aplicación que vemos todos los días tú y yo es precisamente en el etiquetado del producto. Hay un etiquetado ambiental, hay una norma internacional a esto que es la ISO 14067, que ha sido revisada varias veces. Esta salió desde el 96 con la primera emisión de las normas ISO de medio ambiente. Y lo que te ayuda es precisamente a decir qué tanto es tantito. O sea, contamino más o soy menos amigable al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, regresamos a nuestro kilo de carne. Empezamos pensando así datos para que nos espantemos. Un filete, pensar, todos estamos son 11 kilos de alimentos. Un filete de ternera son equivalentes, pensando, y aquí no tenemos que ver en qué país, el tipo de electricidad que utilizas, cuántos kilómetros está el rastro de donde creció la vaca. Eso en realidad tienes que calcularlo, pero
También se pueden hacer promedios y eso es lo que se utiliza. Entonces, en este caso se habla de 130 kilos de CO2 equivalentes para un kilo de carne. De lo que me asombró, por ejemplo, es el café. El café instantáneo son 29 kilos. ¿Por qué? Pues consumes mucha agua en el proceso de limpieza de café, el tostado, la transportación. Un salmón, el kilo de salmón son 10 kilos de CO2, un huevo 4.4, leche 3.7, y ahí empiezan unos interesantes. Por ejemplo, el tomate, el vino y el pan es menos de un kilo, ¿sí? Las papas es 0.2 kilos. Que eso es lo que es importante ver. Cuando estás usando, por ejemplo, productos animales, el animal como tal, durante su crecimiento, va generando emisiones. Esas se contabilizan. Cuando estás hablando de vegetales, los vegetales absorben CO2 y eso también se contabiliza. Y con eso empezamos a llegar a lo que decimos, un concepto que en un principio todo el mundo criticábamos, es que mi huella de carbono es cero. O como organización, has escuchado que muchas dicen, como objetivo para el 2050, vamos a hacer de carbón neutro o huella cero. Dices, ¿cómo puede ser? Si estás generando claramente un impacto. La cosa es que es un balance. Algo que quisiera preguntarte, nos quedan unos minutitos, es precisamente, bueno, sabemos que todos, o sea, queramos o no queramos, tenemos esta huella de carbono. ¿Qué puedo hacer para ayudar al planeta? O sea, ¿cómo puedo contrarrestar esa huella de carbono que yo estoy generando? Exactamente. Entonces, como te decía, hay nivel, dependiendo de tu participación, tienes desde la empresa con la que trabajas, puedes ayudar a contribuir, puedes llevarlo a nivel persona, por ejemplo, tu conciencia de sostenibilidad. Y regresamos a lo que hablamos de economía circular. Por ejemplo, si estás reciclando productos o estás comprando productos desde un principio que sabes que han sido amigables al medio ambiente, y vas haciendo tu cálculo. O sea, tu decisión de voy a andar en bicicleta, ahorita que están haciendo en Puebla, ya están poniendo ciclovías por todos lados, aprovechar esa ciclovía para hacer ejercicio, mejora salud, pero evitas el consumo de combustibles fósiles. Tu decisión de tienes calentador solar en tu casa en lugar de tener un calentador de gas. Todos esos pequeños detalles, regresamos con las mismas estrategias, pero ahorita la huella de carbono, y el punto importante es comenzar a contabilizarlo. Cualquier cosa que se moquee, buscas mejorarla. Si no se contabiliza, no hay forma de decir que vas mejorando. Entonces, es una gran herramienta para etiquetado, para marketing, para tranquilidad o paz interna de decir, yo estoy contribuyendo, mis acciones importan. La mejor forma que puedes hacer eso es tomar cualquier herramienta que hay disponible en Internet para contabilizar tu CO2 y empezar a usarlo. Conforme vas avanzando, vas a ver que a lo mejor hay unas herramientas que son más detalladas, hay unas que pueden decir, por ejemplo, me voy a ir de viaje, ¿qué opción puedo irme en tren, puedo irme en coche, puedo irme en avión? ¿Qué es lo más eficiente? Pues a lo mejor volar, pero a lo mejor es más caro, pero voy a pagar mi compensación de CO2, o mejor me voy en autobús y entonces mi consumo es menor. Hay herramientas ya específicas que te ayudan a tomar esas decisiones. Importantísimo, la verdad, y tener la posibilidad, Mark, de saber que no es algo muy lejano, que es algo que tenemos en casa, ¿no? Y también si podemos ayudar pasando esta información a las nuevas generaciones, que sepan, ¿no? La importancia de los desplazamientos, la importancia de los empaques, ¿no? La importancia de los productos que se consumen para ir de alguna manera disminuyendo esta huella de carbono. Si queremos estar en contacto contigo, ¿dónde podemos hacerlo, Mark? En entorno sustentable, y también quiero aprovechar a hacer ahorita el programa de entorno sustentable se está retomando, inició a principios de este año y ya es a nivel ya está la página también corporativa y estamos ya atendiendo todas las diferentes regiones del estado de Puebla. Muy bien, pues muchas felicidades también por eso, mi querido Mark. Te mando un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Gil, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa. En unos segunditos estaré platicando